Bienvenidos a una nueva sesión del Primavinar Cabrirés. En esta ocasión vamos a hablar de las mascaradas de Cabrera o mascaradas de Cabreira, en la que desarrollaremos un tema bastante importante sobre nuestra etnografía y de nuestro patrimonio inmaterial, ya que muchas de estas máscaras todavía permanecen vivas en la comarca y otras pues se han recuperado por la acción cultural de algunas de las asociaciones culturales de nuestra comarca. Antes de nada, como todos sabréis, pues necesitamos saber un poquito de dónde viene esta tradición y, claro, la etnografía pues, se puede adentrar como mucho 100, 120 años a través de las encuestas, a través de lo que es hablar con las personas mayores, hablar con la gente de los pueblos y saber cómo se realizan las tradiciones. Sin embargo, también tenemos la historia, y la historia nos viene a decir cómo ha evolucionado toda esta tradición a lo largo de no cientos de años, sino incluso de miles. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener es saber cómo concebían el tiempo los antiguos. Los antiguos, nuestros antepasados, concebían el tiempo de una forma cíclica. No sé si os dais cuenta que en esta fotografía que se ve ahora mismo parece que hay una grafía en ella, ¿no? Bueno, pues sí, esto es en Peña Piñeira, en el Sésamo, en la zona del Bierzo, y si le pasamos una capa cromática veremos que aparece representado el tiempo en forma circular, dividido en las 4 estaciones a la derecha de lo que es la zona de la piedra. Esto es la concepción del tiempo, la concepción de que se volvían a repetir las cosechas, que se repetía constantemente el ciclo del año. Y esta era la representación que tenían los antiguos del tiempo. Una rueda del tiempo que dio lugar a un dios que se llama Taranis y que ha dejado varios topónimos en la geografía leonesa y asturiana, como puede ser Taranilla, puede ser Taraña, Asturias. Incluso algunos dicen que el propio Teleno puede haber sido una derivación de esa palabra del dios Taranis, que representa el dios de la guerra, el dios del tiempo, una especie de Thor de Asturleones, ¿no? Ahora sabemos que el tiempo era cíclico. ¿Y con qué lo medían? Pues con la única cosa fija que tenían constante, que era la luna. La luna tenían periodos de 28 días y un ciclo y medio eran 40 días. Quedaros con este concepto de los 40 días porque se va a repetir a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, la única cosa fija que podían observar y con la que podían medir el tiempo era la luna, ya que el sol, en invierno había mucha menos luz y en verano había muchísima más luz. No era algo fijo. Sin embargo, la luna se repetía en ciclos. Y entonces concebieron el tiempo de forma cíclica y lunar. Todas las civilizaciones anteriores a las nuestras se han basado en este cálculo, en este tiempo cíclico. De hecho, todavía hay civilizaciones al día de hoy en el mundo que siguen contemplando el tiempo de una forma cíclica y lunar, como puede ser el Islam. Los antiguos lo dividieron en 4 estaciones, las 4 estaciones que conservamos al día de hoy, y marcaron pues 4 momentos muy especiales a lo largo del calendario, sobre todo 2 de ellos, el solsticio de invierno y el solsticio de verano. ¿Por qué? Pues porque en uno de ellos daba que en el solsticio de invierno la luz volvía a vencer a la oscuridad, y en el solsticio de verano pasaba al revés, la oscuridad empezaba a vencer a la luz, ¿no? Entonces, esas celebraciones, que siempre estos cambios de ciclo se celebran con fuegos rituales o con otras tradiciones, pues una de las formas de representarlo es con las máscaras. Las máscaras que han llegado a nuestro tiempo a lo largo de los años y que en muchos casos han tenido poca variabilidad. Como veis ahí, está representado los ciclos de la luna y dividido el calendario. Calendario anual
que los antiguos dividían pues todos los periodos para marcar las cosechas, para realizar la siembra, pues cuando tenían que recogerse, etcétera, etcétera. Y ahí veis las fiestas astures en las que tenemos ciclos de 40 días que, como bien digo, se repetirán luego más adelante. Incluso hoy en día seguimos teniendo esos ciclos de 40 días. Aquí veis un monumento megalítico en Newgrange, en Irlanda, en la que para celebrar el solsticio crearon esta edificación y solo el día del solsticio de invierno entra un rayo de luz entre dos piedras e ilumina una cámara que está al fondo de toda esta envergadura y este edificio. Esto era otra forma de celebrar el solsticio de invierno. Los romanos, como buenos conquistadores, cogieron esas fiestas, las fiestas del Sol Invictus, en que la luz vencía la oscuridad, y le llamaron las fiestas saturnales. ¿Y qué hacían los romanos en estas fiestas? Pues intercambiaban los roles con los esclavos, ese día se daban regalos, se ponían máscaras, había orgías, bueno, toda una celebración que hoy consideramos pagana, pero toda una celebración que deriva de esa celebración del solsticio de invierno. Pero es que además los romanos eran muy fiesteros y en el mes de febrero, en honor a Fauno Luperco, que era el dios de la ganadería, hicieron unas fiestas, llamaron unas fiestas que le denominaron las fiestas lupercales, en las que los mozos se revestían con piel de carnero y con su sangre, y con las tripas iban azotando a los niños, a las mujeres, como rito de fertilidad. No sé si os dais cuenta que esto ya se parece bastante mucho a nuestras mascaradas, eso de revestirnos con pieles, con elementos fustigadores, se lanzaba ceniza como medio de fertilidad también, se llevaban cencerros en honor a Fauno Luperco. Bueno, pues esto hoy en día es en nuestras mascaradas, en las de toda Europa, pues lo tenemos vigente. De hecho, esto es unas imágenes de Navarra, donde todavía se tiñen de sangre, se visten con pieles y llevan como elemento fustigador una forcada. ¿Qué sucedió cuando los romanos ya habían implantado sus primeros calendarios? Pues sus primeros calendarios eran de 10 meses y 304 días, con lo que sucedía una cosa: el solsticio de invierno se movía dentro del calendario. Por tanto, no era un calendario bueno. Le faltaban meses, le faltaban 2 meses. Si os dais cuenta, October, November, December, estamos hablando de el mes 8, el mes 9 y el mes 10. Es decir, tenemos el mes 10, December, que en realidad es el 12. ¿Y eso por qué sucede? Bueno, pues porque le añadieron 2 meses más, Janarius y Febrarius, el mes de los muertos. Entonces pasaron ya en el año 700 a.C. a tener 12 meses y un calendario de 355 días. Aún así, como bien sabéis, no es un calendario correcto, sino que provocaba que el solsticio de invierno se moviese hacia enero, hacia febrero, y con el paso de los tiempos diese la vuelta. Es decir, que las saturnales al fin y al cabo se juntaban con las lupercales en algún momento. Pero llegó el año 45 a.C. y con el calendario juliano, Julio César estableció ya que el calendario que tendrían que usar los romanos, después de investigación de sus científicos, tenía que ser de 12 meses y de 365,25 días, es decir, cada 4 años un año bisiesto. Aún así, no es nuestro calendario, lo veremos un poquito más adelante. Con todo esto, lo que os quiero decir es que las saturnales y las lupercales fueron fiestas de invierno que se celebraron prácticamente simultáneamente a lo largo de todo el invierno como festividad de las lupercales en sí, Fauno Luperco, pero también del solsticio de invierno, que hemos visto que es una fecha muy señalada para los antiguos.
Sucedió que vino el cristianismo y claro, todas estas fiestas paganas pues no estaban toleradas en la religión cristiana. Pues lo trataron de prohibirlas. El primero que lo trató de hacer fue Tertuliano en el siglo III, cuando todavía se estaba definiendo un poquito cuál era la moralidad del cristianismo. Pues el primero que clamó contra estas fiestas fue este hombre. Más es que en el año 345, en uno de los concilios donde se definía la religión cristiana, pues establecieron las Saturnales como el nacimiento de Jesucristo. Es decir, hicieron lo mismo que los romanos, cogieron la fiesta que tenían los anteriores y la reconvirtieron a su gusto y modo. Aún así, estas celebraciones permanecieron porque estaban muy arraigadas en el pueblo. Estaban tan arraigadas que si no se hacían, pensaban que perdían sus cosechas, que si no se realizaba la salida de esas máscaras, pues probablemente no tendrían la fertilidad de los campos como la tenían. El cristianismo trató de prohibirlas año tras año, pero no fue así. Incluso se llegaron a refugiar hasta en las iglesias y las catedrales, que era el mejor sitio, la mejor casa siempre de todos los pueblos. Empezaron incluso a llamarla las fiestas de los locos, que duraban desde Navidad, el nacimiento de Jesucristo, hasta el Día de Reyes. Hay muchos grabados en las catedrales, incluso la Catedral de León, donde se pueden ver estas máscaras que, como veis en esta fotografía, pues mantienen los cencerros, música, vestidos de pieles, etc. Pasó la Edad Media y aún así no consiguieron prohibirlas porque estaban, como digo, muy arraigadas en el pueblo. Pero sucedió una cosa. Sucedió que en el año 1566, vemos ahora, se produce la reforma de Lutero. Lo veremos ahora, pero quiero que antes veáis esta imagen de cómo el cristianismo juega con los sentimientos en su religión y cómo esto provoca ciclos, y esos ciclos son esos ciclos de 40 días, la Cuaresma, la Pascua. Todos esos ciclos son determinados por la luna. Incluso la Semana Santa, como bien sabéis, viene determinada por la luna, esa luna de la que hablábamos al principio. Es el día de hoy que todavía la gente cree que, sobre todo médicos y enfermeras, creen que el día de luna llena nacen muchos más niños. O incluso, ¿cuándo hay que cortar el pelo? Pues si quieres que te crezca, en luna creciente. Y si quieres que no te crezca, en luna menguante. ¿Cuándo hay que cortar la madera para una casa? Pues mi abuela siempre decía que en la luna menguante de enero. Todo esto nos ha llegado a nuestros días después de cientos de años a través de la tradición oral. Y es un patrimonio inmaterial que no debemos de dejar escapar. Pues bien, aquí como veis el cristianismo pues juega un papel importante en los sentimientos de los seres humanos, de tal forma que dicen que si no hubiese sido por la religión cristiana, todas estas tradiciones tampoco se hubiesen mantenido, porque la celebración de estos rituales en invierno, en Navidad y en el Carnaval los permitió la Iglesia, al final los dejó permitiendo la Iglesia en periodos para luego tener unos momentos de regocijo, de encerramiento en casa, de pasar la Cuaresma. Entonces ya lo decía Julio Caro Baroja, que si no llegase por el cristianismo, todas estas tradiciones seguramente, a pesar de que las trataron de prohibir, no hubiesen llegado a nuestros días. Bueno, como veis, aquí tenéis el calendario actual, que es el calendario gregoriano, es nuestro calendario. Realmente son 365,24, 21, 89 días, y esto se estableció en 1582. Hasta entonces había habido un desfase en el que el solsticio de invierno se había movido hacia atrás, porque realmente
no eran 365,25, sino 365,242189, pues eso había provocado que en 1500 años el solsticio de invierno había pasado a el 13 de diciembre. Y todavía, a través de la tradición oral, nos llegan refranes en el que dicen que por Santa Lucía el día crece el pie de una gallina, crece el pie de una pita. Entonces, fijaros que después de 500 años ha permanecido en la tradición oral y en la conciencia colectiva que los días crecen a partir de Santa Lucía, del 13 de diciembre, y realmente no. Realmente ya se ha corregido con el calendario gregoriano, que es nuestro calendario actual, y con esa corrección, pues el solsticio de invierno se mantiene entre el 21 y el 22 de diciembre. Lo que os comentaba es que luego en el concilio de Trento sucedió que Lutero dice que la consagración del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo no es una realidad. Y la Iglesia hace lo que llama la contrarreforma y se reafirma en que sí, en que la consagración del pan y el vino en la carne y la sangre de Jesucristo es una realidad. Y para potenciar esa fiesta, ¿qué es lo que hace? Pues potencia las fiestas del Corpus. Y entonces es como, para potenciar estas fiestas del Corpus, mete elementos paganos que se estaban celebrando. ¿Y de dónde los saca? Pues de las mascaradas. Y ahí empiezan a ver las danzas de palos, empezamos a tener máscaras dentro de las procesiones, por ejemplo la una de Negrillos seguimos teniendo. Tenemos las birrias de las danzas de palos, que no es más que una mascarada. Tenemos muchos elementos, pues la tarasca, los enanos cabezudos, que esto se les va de las manos. Y llega un momento en que lo tienen que prohibir, y se prohíbe. Y entonces todos esos personajes vuelven a refugiarse en el carnaval o en fiestas patronales. Por ejemplo, la tarasca de León se ha refugiado en la fiesta de San Juan y San Pedro, que sale con los gigantes y cabezudos. ¿Qué es una mascarada? Porque hasta ahora no hemos hablado de lo que es una mascarada. Pues hoy, al día de hoy, lo que nos ha llegado a nuestros días de una mascarada o lo que es un carnaval tradicional, un entroido tradicional, pues es una tradición donde se tienen los mismos rasgos y se celebra el solsticio de invierno. Suelen tener máscaras zoomorfas, aunque hay muchas mucho más evolucionadas, con muchos más papeles y muchos más colores. Suelen llevar cencerros y campanas. Tienen uso de instrumentos fustigadores, desde un palo hasta una fusta, hasta una cacha. Hay una petición de aguinaldo por las casas, esto era muy común también. Y también se lanza cernada, fariña, paja, etcétera, etcétera. Los rasgos. ¿Y dónde permanecen en la península la mayoría de las máscaras tradicionales? ¿Dónde se conservan? En las zonas de montaña. ¿Y dónde está Cabrera? Pues Cabrera está prácticamente en el interior de la zona donde mejor se conservan esas mascaradas. Es por ello que todavía muchas de las mascaradas de Cabrera se celebraban todavía en Navidad. Y se han mantenido, pues por decirlo así, bastante más intactas que otras que han evolucionado gracias a los nuevos materiales. La evolución de las mascaradas o de esta tradición en la provincia de León ha dado a llevar a lo que se llama correr el carnaval y ha sido producida prácticamente en este último siglo, debido a que las formas de vida cambian. Nuestra historia, o la historia de los pueblos de León, ha sido una economía de subsistencia agraria prácticamente hasta primeros del siglo XX. Es a partir de cuando empieza a haber nuevas formas de vida, se empieza a industrializar, empieza a haber los tractores, empieza a haber concentraciones parcelarias, cuando las tradiciones evolucionan. Y es en ese momento pues cuando empiezan a añadírsele muchos más personajes porque empieza a ser una teatralización. No depende ya sus cosechas de esta tradición, sino que lo comparten más como una fiesta, como una teatralización. Salen más personajes, empieza a haber la pareja de la Guardia Civil,
empieza a haber el médico, empieza a haber muchos más personajes que aparecen y que surgen en el siglo XX como la evolución de la sociedad. Cambian de fecha, muchas de las mascaradas cabreiresas que se realizaban en Navidad acaban realizándose en el carnaval como refugio ante la Iglesia, porque las quiso prohibir y las han tratado de prohibir incluso en épocas recientes con la dictadura, pues se refugian en el carnaval. Otra de la evolución es que se pierde la petición del aguinaldo, esa petición de que iban los enmascarados casa por casa cogiéndoles un chorizo, pidiéndoles el aguinaldo, les daban dinero, les daban unos huevos para que luego hiciesen una cena a los mozos, normalmente después de Reyes o el mismo día de Reyes. Pues esa petición de aguinaldo, esa petición de comida, que no es la misma que hacen a los niños por las calles, no es la misma, pues también se pierde. También se pierden los cencerros, se pierden los elementos fustigadores, y de esto deriva a lo que en la provincia de León se llama correr el carnaval. Incluso hay otra evolución, que es que la mujer empieza a participar de estas tradiciones cuando antes era sola cosa de hombres. Recordemos los lupercales, que eran solo los mozos los que salían con elementos fustigadores a golpear a los niños y mujeres por las calles de la población. Esto era una tradición solo de hombres. Aquí veis la estructura de los personajes que pueden aparecer en estas tradiciones: guirrios, zamarrones, madamas, la gomia, la tarasca, toros. Pues aparecen un montón de personajes que han ido y saliendo de la Viella, por ejemplo, de esa teatralización y también de la propia cultura popular. Entre estos personajes tenemos a los guirrios, los zamarrones, los campaneros, los fazmacos. Esto es el personaje principal, ese personaje que empezó a enmascararse para celebrar el solsticio de invierno. Aquí veis una foto de unos guirrios, aquí de unos zamarrones de Riaño. Estos son los campanones de Pozos. Estos son los peliqueiros de Galicia. Como veis, llevan sus cencerros, su elemento fustigador, con un traje mucho más evolucionado. También en Llano de Bolo, en Galicia. Estos son de Portugal, de Miranda do Douro. Los hidros de Asturias. Estos son los zamarrones también de Silió, una de las mascaradas con más personajes, si no la que más, de toda Europa. Salen muchísimos personajes en esta mascarada, en un pequeño pueblo, el Día de Reyes, el domingo más cercano al Día de Reyes. Esto es en Cerdeña. Aquí ya tenemos mascaradas suizas con esos cencerros típicos de la parte del centro de Europa, y esas máscaras puntiagudas que veremos siempre, porque cuando cogemos un pellejo de una piel de un animal y lo cerramos por una punta, queda esa forma puntiaguda que ha dado pie a muchísimas máscaras. Esto también es la zona del centro de Europa. Otro de los personajes más importantes es el toro o el oso. Los dos representan la fuerza. En la parte norte de la provincia es muy común que se ve el oso, y en la parte sur de la provincia, es decir, en nuestra comarca cabreiresa, se suele dar más el toro. La zona de Velilla cogen a las mozas y lo hacen pasar por encima de los cuernos del toro, también como rito de fertilidad. Aquí veis un toro de saco de la Cuesta. Esto es una mascarada recuperada en estos últimos años. Otro de los personajes principales de las mascaradas suele ser la viella, y es muy común que en zonas que están muy alejadas unas de otras compartan que la viella pare. ¿Y por qué pare la viella? La viella representa a la madre naturaleza y suele parir un gato, una pega, y además suelen estar muertos. ¿Por qué? Pues porque es viella, pero también es madre. Entonces, esta representación, que además
en la provincia de León, en el norte, tenemos como ser mitológico la vieja que daba merienda a los padres para que se lo diesen a los niños cuando volvían de los trabajos de labranza. Pues esa es la representación de la madre naturaleza. Aquí te dicen otra vieja, también de la cuesta. Otro de los personajes muy importantes es la gomia. La gomia o la tarasca, que esta surge en el corpus por el simbolismo de Santa Marta, que es la historia paralela a San Jordi, pero en femenino. Santa Marta vence al dragón de la tarasca y empieza a aparecer en todas las procesiones del corpus. Y ese dragón no es más que la gomia. Aquí tenéis una gomia de Irlanda, aquí otra de Grecia. Esto ya es en la zona del Órbigo. Esto es en Llamas de la Ribera. Otra gomia. Esto es en Burgos. Como veis, ahí es la representación de Santa Marta, que está matando a ese dragón en la zona de Tarasca, de Francia. Y ese paralelismo entre San Jordi y Santa Marta, pues al final apareció en todas las procesiones del Corpus. Hoy en día las procesiones del Corpus todavía se representan en este dragón y Santa Marta. Y curiosamente, lo que os dije antes, en León salía de la puerta de la gomia de la catedral, se perdió lo que sería el dragón debajo, y se conserva solo lo que llaman la tarasca, que realmente es Santa Marta, y que la han vestido a la moda durante muchos años con las fiestas de San Juan y San Pedro. Esto es la tarana en carrizo, que viene a representar seguramente lo mismo. Y esto, como os decía, es la tarasca de León, que le falta la estructura del dragón por la parte de abajo. Y como veis, pues está maquillada e incluso vestida a la moda. ¿Cuál es la metodología para una buena recuperación de una mascarada? Pues principalmente encuestar, y encuestar de forma en la que hay que tener en cuenta todos los aspectos teóricos de lo que es una encuesta. No valen hacer las encuestas a libre albedrío. Hay que preparar bien la encuesta, hay que recopilar bien los datos, recopilar las fechas, grabarlo, tener una base documental para luego recuperar esa tradición. Y sobre todo tener datos, porque si no se llegan a tener datos no se puede inventar. Después de toda esa recopilación de datos, pues hay que hacer los trajes, encontrar a gente dispuesta a salir y hacer una representación del entorno. Hoy en día lo que tenemos claro es que lo que hacemos cuando se recupera una mascarada es una representación de eso que se hacía antiguamente, porque nuestra forma de vida ya no depende de ello, como bien os dije antes. Nosotros vivimos ahora en la urbe o vivimos en los pueblos, pero no necesitamos esas cosechas ni que se represente esta tradición para conseguir un fin, sino que lo hacemos porque es nuestro patrimonio inmaterial y queremos seguir conservándolo. Por eso tenemos que ser fiel a lo que hacían los antiguos, pero a la vez tenemos que saber que lo que estamos haciendo es una representación. Ahora voy a hablar brevemente de las que hay vivas todavía en Cabrera, las que están recuperadas, las que todavía tenemos datos. Entre ellas, como veis aquí, este es el plano de la comarca, pues donde mejor se han conservado ha sido en la zona de Cabrera Alta, porque tenemos los campanones de Quintanilla, de Yuso, y los campanones de Pozos se han mantenido vivos a lo largo del tiempo, aunque pasaron al verano por culpa de la despoblación, pero tal vez son las dos mascaradas que mejor se han conservado. Entonces vamos a ir mirando todas estas máscaras a lo largo de toda la comarca. Estos son el toro y la vaca de los mantarracos de La Baña, que salían con una cantidad de personajes tremendos. Pues el gallateiro, el toro y la vaca, salía la pareja de la Guardia Civil. Este año sé que se han vuelto a representar
con mejor o peor acierto, pero es ilusionante que el pueblo de La Ibaña pues recupere sus tradiciones. Salía también el del toshu, que se ponía una piel muy fuerte y debajo se ponía un tojo o debajo de una capa y se arrimaba a la gente para pincharles. Bueno, es una serie de personajes que no son más que los que representaban esta tradición, con los cencerros, con ataviados de sus máscaras. Otra zona, otro pueblo donde se representaban estas mascaradas son en Quintanilla de Losada. Tenemos una fotografía, se llaman los remisacos. Toda esa zona, todo el valle de Losada, del valle del río Cabrera, le llamaban los remisacos, Trabajos, Forna, Quintanilla. Y en esta fotografía podemos ver varios personajes. Podemos ver la vieja agachada a la derecha, podemos ver un toro y un torero en el centro de la fotografía y un picador subido en un burro a la derecha. Podemos ver dos personajes muy bien vestidos, incluso con un paraguas, son los galanes. Tenemos también a la izquierda con dos caldeiros, dos enmascarados, eran los cernadeiros, y todo el resto de personajes que parecen como unas tiras, pues son los remisacos. Y en el centro de la fotografía también se aparecía un obispo que veis ahí con los dos monaguillos. En las zonas de Zamora, estas mascaradas se les llaman también obisparras, porque también se revestían de obispo y hacían pues una especie de plegarias que eran inocentadas, por decirlo así. Este aparece en la danza de San Antonio de Padua, en Santa Eulalia. Aparece el gracioso, que si os dais cuenta, pues ese personaje que sale a la derecha con cencerros y que es parte de la danza de palos de Santa Eulalia, que también aparece en Nogar, como veremos ahora. Este es el gracioso de Nogar, con el que recuperamos la máscara hace bien poco. La máscara está hecha de abedulio, se quita la máscara muy fácilmente y tenía esa forma, que la hemos recuperado hace bien poco. Esto fue en el año 2016. Con el paso de los años hemos mejorado el traje, hemos recuperado el traje original y ahora sigue saliendo para San Lucas, pero era parte de la danza de palos y también de la fiesta del entroido, por lo que nos dicen las encuestas. Otra máscara, esta sí que es recuperada porque se perdió en el año 51 y a través de la tradición oral y de las encuestas hemos conseguido recuperarla. Son los campaneiros de la cuesta, que se realizaban en Navidad, pero que acabaron refugiándose en el carnaval, incluso cambiándole la denominación. Les empezaron a llamar trapisacos cuando pasaron al carnaval. Llevan cencerros, los personajes principales ataviados con pieles y con sacos. Luego estaban los galanes, la señorita, la vieja y el toro. La función de la señorita era mandar al toro a quien tenía que murriar. Los galanes pues, eran hombres que se trasvestían de mujeres y mujeres que se trasvestían de hombres. La vieja, como ya os he dicho, representa el manero de naturaleza, y los campaneiros eran pues, los que portaban esos elementos fustigadores, uno llevaba unas tenazas, etc. Estos son los campanones de Quintanilla de Ayuso en los años 80. Como veis, pues ya empezaba a ver el plástico y ya se pervierte en la tradición, pero al día de hoy se ha recuperado bastante bien, se han hecho las cosas bien y siguen saliendo el domingo de resurrección, curiosamente con un traslado de fecha, pasando esos 40 días de la cuaresma, como os decía antes. Aparece el viejo y la vieja, los campanones, y aparece también el yogu, que como veis en la parte izquierda de la fotografía pues, formaba parte de esta mascarada. Hay más máscaras que conocemos. Esto es una máscara que apareció en un pajar en Villar en los años. Es una máscara de los años 70 que está hecha con un sombrero, con tiras de papel
y le faltan ahí unos colmillos de jabalí. Es el campanón Villarremonte. Estos son los campaneiros de Manzaneda, donde, como veis, está cogiendo a un mozo y a un rapaz y le está pegando bien. En los años 70. Ahí veis otra fotografía, cómo van ataviados de cencerros. Además, curiosamente, tanto los campanones de Pozos como los campaneiros de Manzaneda, el atado de los cencerros es de forma ritual. No solo el ritual de los cencerros, sino el hecho de ir a pedirlos e ir colocando un ramo en las ventanas de las casas el día de antes. Estas mascaradas se celebraban el día de Año Nuevo. Ahí veis otra fotografía de los años 80, ya más cercano. Ahí tenéis una fotografía de ese hombre doble tan típico de los campaneiros de Manzaneda, con indumentaria más actual. Es otra cosa de lo que sucede a las mascaradas, que acababan vistiendo con ropa vieja y ya se olvidaban de toda esa indumentaria tradicional. El de la izquierda lleva una anguarina, es una especie de capa de estameña con mangas, ¿no? Es una indumentaria propia de la zona que casi se ha perdido, y sin embargo pues hay gente que la está tratando de recuperar, esta anguarina, que es una pieza bastante excepcional. Estos son los campanones de Pozos en los años 60. En los años 70, como veis, hay nieve. Esto es que se realizaba el día 1 de enero y salían por la mañana, salían a mediodía y salían luego por la noche en el baile. Tenemos aquí en los años 80, donde empiezan a ver los globos, que son los elementos de plástico, empiezan a invadir las máscaras, y hoy en día pues se realiza en verano, que es cuando hay gente. Entonces, aunque parece un poco enrevesado celebrar el solsticio de invierno en verano, pues es cuando todavía hay gente y es cuando todavía lo hacen, ¿no? Esta mascarada no ha dejado nunca de realizarse y es una de las más tradicionales de la provincia de León. Y a lo largo del resto de la comarca tenemos todavía testimonios como en Noceda del Santo Mucardo, tenemos en Santa Lavilla como venían unos enmascarados también con cencerros, en la zona de todo el Puente Domingo, desde Pumbreo a Puente Domingo Flores, lo que más se recuerda es el tirar la fariña. En todos los pueblos tenemos permanencia de algo queda. Y lo más importante de todo este patrimonio inmaterial es que por lo menos lo registremos, lo cuidemos y dejemos constancia de ello para otras generaciones cuando vengan. Muchas gracias por asistir a esta charla.